Estamos al aire en 5 segundos. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al conversatorio en vivo El futuro del TLC Chile-Estados Unidos, en el cual abordaremos los resultados de este acuerdo de libre comercio, considerado pionero y vanguardista luego de su firma hace ya 20 años y que ha impactado positivamente en la economía nacional, así como también dar cuenta de los desafíos y temáticas que son necesarios de incluir con miras a los próximos 20 años o más. Nos acompañan esta mañana de lunes en el estudio de televisión de La Tercera interesantes invitados a los que queremos darle la bienvenida. Kathleen Berkeley, directora de AmCham, ciudadana estadounidense, pero avecindada ya hace mucho tiempo en Chile, graduada en la Universidad de Georgetown en Washington, con una vasta experiencia en comercio internacional y actual presidenta de Endeavour y directora de empresas. También tenemos a Ricardo Lagos Weber, quien nació en Estados Unidos, abogado de la Universidad de Chile, con posgrado en las universidades de Sussex y Cambridge, ambas del Reino Unido, ex negociador del TLC con Estados Unidos, en el cual fuiste jefe negociador adjunto, también tuviste participación en otras negociaciones de TLC posteriores. Ex ministro del primer gobierno de Michelle Bachelet y senador desde 2010, en donde has tenido una participación significativa y muy importante en comisiones específicas en temas de hacienda y manejo fiscal, del presupuesto fiscal. Tenemos también a Jorge Sá, a quien le damos la bienvenida, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con posgrados en New York University, integrante del Consejo Asesor de Política Exterior de la Cancillería y del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Hoy es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Este evento forma parte del proyecto Socios para un Futuro Mejor, que resalta la importancia del TLC firmado en el año 2003 y que es posible gracias a la alianza entre nuestro medio de comunicación y la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile. También queremos agradecer a BCI, su plataforma internacional, y a Cervecerías AB InBev, que agrupa marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Antes de iniciar la conversación, quisiéramos entregar algunas cifras de contexto respecto del estado actual de las relaciones económicas entre Chile y Estados Unidos, y un mercado muy grande, gigante, de unos 330 millones de personas, con un ingreso per cápita de $76.000 al cierre del año pasado. En 2022, el intercambio comercial alcanzó los $35.400 millones, lo que representó un crecimiento del 13,4% respecto al año 2021, destacando un incremento en las exportaciones industriales en un 25%. Las exportaciones chilenas se han triplicado en 20 años, pasando de $3.700 millones en 2003, cuando se suscribe este tratado, a casi $15.000 millones el año 2021. Actualmente la inversión de compañías estadounidenses en Chile supera los $27.000 millones, lo que equivale prácticamente al 8% del PIB nacional. Y destaca sobre todo la gran diversificación de la cartera que se ha alcanzado. La inversión de empresas estadounidenses en suelo chileno explican prácticamente 550.000 empleos directos y son empleos de alta calidad. Hoy Estados Unidos es el principal destino comercial de nuestras pymes y dentro de eso es el principal destino de empresas lideradas por mujeres chilenas. Tengo entendido que son prácticamente 767 pymes chilenas que están exportando a Estados Unidos, más de $360 millones el año pasado, impresionante. Claramente los resultados de este tratado de libre comercio han sido positivos para ambos países y esos resultados saltan a la vista. Pero también nos desafían a ambas naciones a seguir en ese camino de cara a los próximos años. Y por lo mismo, antes de comenzar las preguntas, les quisiera manifestar a nuestros invitados que pueden perfectamente complementarse las preguntas, siéntanse libres de interrumpirse y poder
digamos, hacer de esta conversación de cada tema un nuevo, digamos, de conversatorio prácticamente. Quisiera partir con Kathleen Berkeley, porque usted ha sido testigo privilegiada, digamos, de la evolución de los negocios entre Chile y Estados Unidos. ¿Qué aspectos usted podría destacar de la implementación de las medidas que integran el TLC? ¿Y por qué se dice que en su momento fue un tratado vanguardista? Well, yo creo que empiezo pensando en por qué pasó, porque era un tiempo cuando Estados Unidos tenía pocos tratados en el mundo, solamente NAFTA, Canadá, México, también con Jordania e Israel, si me acuerdo bien. Entonces, no, era algo muy importante para Estados Unidos. Segundo, era una época cuando Chile está empezando también con los tratados internacionales. Pero yo creo que la razón por qué se acercan es básicamente por compartir valores sobre democracia y sobre derechos humanos. Y sin esta base, como principio, habría sido llegar a un acuerdo. Yo creo que eso es primero importante. Segundo, vanguardista porque abrió los dos mercados en un tiempo muy rápido, en mi opinión, hoy día es casi total acceso a los mercados muy abiertos, pero también porque incorporó algunos temas muy nuevos en su momento, temas de medio ambiente y laborales. Porque eso era importante, era no entendido por parte ni de Estados Unidos ni de Chile cuando empezó, y era muy interesante y muy difícil y muy visionario por parte de Chile aceptar negociaciones bajo esas condiciones. Pero era muy importante porque aseguraba una cancha pareja, que nadie podría, la idea era que nadie podría tomar ventaja de situaciones laborales menos favorables en otro país o situaciones medioambientales menos favorables. Entonces yo creo que eso es otro punto muy vanguardista, difícil de entender cuando empezamos, pero si uno mira hacia atrás y mira dónde estamos hoy día, muy importante y con muchas otras oportunidades de profundizarse y para buscar oportunidades, particularmente en el contexto de los desafíos de cambio climático que estamos enfrentando hoy día. Muchas gracias, Kathleen. Ricardo Lagos, Kathleen señalaba las dificultades para entender en esa época la magnitud de lo que significaba muchas de las cláusulas contempladas en estos 27, si no me equivoco, capítulos que tiene el TLC, en los cuales se incluyen algunos que son innovadores en esa época, como precisamente lo señalaba Kathleen respecto del tema medioambiental y algunas exigencias laborales que se establecieron para condicionar una cancha pareja. Tú fuiste parte de este equipo negociador, que fue un equipo muy amplio, 70 personas participaron, dirigidas por Osvaldo Rosales, Matu, estaba también Alicia Froman, tú fuiste jefe adjunto del equipo negociador. Precisamente, ¿cómo fue ese proceso, entendiendo además el contexto que se vivía? Estados Unidos recién estaba abriendo algunos tratados comerciales, había abierto con México, con Canadá, estaba negociando simultáneamente con Singapur, tenía Israel y Jordania, nada más. Pero también estaba el interés de Estados Unidos por abrir este mercado del ALCA y por lo tanto en ese momento Chile logra entrar en esta discusión. Una discusión que se venía iniciando desde mucho antes, ya en el gobierno de Elwin y después con Fox y en Hacienda empezaron a establecer algunas negociaciones que no lograron prosperar y finalmente en una ronda de 16 rondas de negociaciones de un proceso de 2 o 3 años, lograron sacarlo a puerto. ¿Cómo fue esa negociación? Sí. ¿Cuáles fueron sus obstáculos, dificultades? ¿Cómo lograron abrir algunas compuertas, digamos? Mira, a veces las cosas, cuando no resultan, uno dice que es un fracaso o una derrota, pero creo que hay cosas cuando no resultan que, mirado en retrospectiva, fue un acierto o fue una bendición, si tú tienes algo de fe. Chile fue invitado a ser miembro del NAFTA, ustedes recuerdan, a principios de los 90. Y esas negociaciones no prosperaron porque en Estados Unidos a la administración del presidente Clinton no le dieron lo que se llamaba el fast track, ¿ya? Para hacer la historia corta, tuvimos 2 rondas con el NAFTA de negociaciones y ahí quedó muerto eso. Canadá, sin embargo, tuvo
la visión y la disposición de trabajar con Chile un acuerdo que era no igual, pero un copy-paste del NAFTA. Y cuando digo que fue una bendición para nosotros, porque creo que esa experiencia con Canadá, que introducía varios capítulos como los que menciona Cáceres aquí, de materia laboral, medioambiental, etcétera, permitió también foguear, y lo digo, suena, y aprender al equipo negociador chileno, que yo creo que si hubiéramos ingresado a negociar directamente el NAFTA, como empezamos a hacerlo en su oportunidad, tal vez el resultado de esa negociación no habría sido tan favorable como lo fue 10 años después. ¿Qué me refiero? Tuvimos el de Canadá. Con ese acuerdo con Canadá aprendimos, literalmente aprendimos. Entendimos los alcances de algunas disposiciones, porque después de aplicarlo con Canadá en el 97, empezamos a implementar el acuerdo de libre comercio y vimos cuáles eran las bondades y los temas que tal vez nos incomodaban más como país, ¿ya? Y después lo replicamos en otros países. Y en esto estábamos cuando surge lo de Estados Unidos, después de una cumbre de APEC, en donde sorpresivamente el presidente Clinton anuncia negociaciones con Singapur. Mi viejo era presidente del lago en ese minuto, bueno, sigue siendo mi viejo, ya, pero da lo mismo. Era presidente, venía a la cumbre de APEC y no habíamos logrado persuadir a los americanos del acuerdo. Y Lagos quedó bien, ¿cómo lo puedo decir? Amostazado. Porque habíamos tocado la puerta y nos decían que no los americanos, por diversas consideraciones, todas políticas por supuesto, internas por lo demás, pero acuerdan con Estados Unidos, con Singapur, perdón. Y Lagos presionó y ahí surge la posibilidad de negociar con Estados Unidos. 10 años después, o 8 o 7 años después de la imposibilidad de ser el cuarto amigo, el amigo 4 del NAFTA, pero en condiciones muy distintas, con un equipo de 60, 70 personas de todos los servicios públicos que te puedas imaginar, migración, agricultura, nómbreme alguno, estaba presente en la negociación, es un acuerdo muy amplio, y que ese acuerdo además se negoció, y no quiero adelantarme tal vez para adelante, en paralelo con otras negociaciones, con la Unión Europea en particular me refiero, y a Corea. Pero lo de Estados Unidos fue por lejos el más difícil y más desafiante, al punto que Europa no quiso estrujarnos o estrujarse a sí misma en una última ronda de negociaciones con Chile, porque dijo, ese trabajo se lo voy a dejar a Estados Unidos, con una cláusula. Si Estados Unidos le concede a usted, Chile, tal o cuales cosas, esas cosas van a quedar para Europa posteriormente. Gracias, vuelva cuando haya pasado por caja con los americanos. Entonces, lo estoy poniendo en términos más coloquiales, pero fue una negociación muy difícil, pero creo que nos pilló en mejor pie, y en un contexto en que Chile, tú mencionaste el ALCA todavía no fracasaba. Y este esfuerzo que se estaba haciendo con un país como Chile, que era la antípoda del continente con Estados Unidos, era una señal para el ALCA, que no prosperó por otras razones que hablaremos en otra entrevista seguramente. Y yo quiero resaltar algunas cosas que usted mencionó. Yo creo que Chile desarrolló una musculatura en su equipo negociador que era muy potente con esas otras negociaciones, pero además la forma de negociar o forma de interrelacionar todos los tratados. Por ejemplo, él mencionó Canadá. El hecho que Chile estaba negociando con Canadá empujó mucho a Estados Unidos. No hay nada que ayude más en Estados Unidos que la competencia. Y también lo que mencionó con Europa es un poco también usar una buena estrategia global de los tratados para posicionar Chile mejor y para fortalecer su posición negociador. Yo creo que era muy notable y muy, muy importante para la profundidad del éxito de este tratado. Ricardo, negociar con el nivel de asimetría que existía en los mercados, y que aún existe, digamos, entre los mercados de norteamericanos y chilenos, debe ser una complejidad aún mayor. En ese proceso negociador, además, ustedes, como me refiero a ustedes como parte del equipo en ese momento, también introdujeron una técnica, digamos, bastante impresionante, que esto se llamó el cuarto adjunto, es decir, que hubiese participación directa en las rondas de negociaciones, en una sala aparte, de gremios, confederaciones de distinto tipo, la NEF, estuvo también la CUT, representantes agrícolas, que era uno de los sectores que también tenían mayor nivel de traba. Esto de hacer más transversal la negociación, ¿ayudaba, facilitaba en un momento de una negociación tan compleja? Bueno, sin duda que el tema de la simetría existe en toda negociación.
Y el resultado de una negociación no puede ser que tú elimines la simetría. Si alguien es de este tamaño y el otro es más pequeño, tú no puedes pretender que el resultado de la negociación sea que seamos todos iguales. Lo que yo necesito es que tanto el más grande como el más pequeño, el resultado sea que yo quede mejor que lo que estaba antes respecto a mis posibilidades futuras. ¿Ya? No que me achique más, pero que crezca. Yo no puedo pretender eliminar esa diferencia, o sea, pretender competir con la economía americana, en el sentido de que lo que sí somos iguales es la mesa negociadora, del punto de vista de que yo tengo siempre la disposición, la posibilidad de pararme y mandarme a cambiar, si tú quieres, o decir, hasta aquí llego, esta es una línea roja que no puedo pasar. Pero creo que esa simetría se logró reflejar bien en el resultado final. Lo segundo, el cuarto adjunto, parece hoy día muy difícil, sobre todo cuando hay un cuestionamiento de a rato semi-justificado, y podemos hablar después contra la globalización, pero en ese minuto nosotros contamos no solamente con los grandes grupos de empresas, digamos, o la CPC o la SOFOFA, estaba la pequeña y mediana empresa representada en el cuarto adjunto, y no pocas veces la NEF y la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, también concurrieron un par de veces, ahí con el ex dirigente Martínez, me acuerdo, estuvimos en un par de rondas. No es que ellos aplaudieran de pie, pero ellos seguían de cerca en la negociación, y creo que la votación que se dio en la aprobación del TLC con Estados Unidos en el Congreso, creo que hubo un voto en contra o un par de abstenciones. No sé si se podría repetir hoy día porque todo ha cambiado en el contexto global, pero creo que eso fue también reflejo de ese tipo de esfuerzo. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Jorge, ¿en qué pie estaba Chile el año 2003 cuando se inicia este proceso negociador? Los aranceles ya habían bajado bastante desde la década de los 80, cuando se empieza a generar una política de puertas abiertas en nuestra economía. Y ya se habían suscrito tratados de libre comercio con los países de América Latina, se estaba negociando, ya se había logrado con México y Canadá, y se estaba en proceso con la Unión Europea. ¿Cuáles han sido las consecuencias para la internacionalización comercial de Chile, producto del TLC con Estados Unidos? Y aun cuando Chile ya había abierto su economía, este tratado nos abrió, digamos, en términos de ubicarnos en el radar del comercio internacional como un país con el cual puede ser interesante entrar a negociar. Es bien interesante la historia comercial o de la política comercial chilena, porque efectivamente en los 80 comenzó esta apertura que se llama unilateral, que Chile comienza a bajar los aranceles. Y con el regreso a la democracia comienza la apertura negociada. Y si vemos ese comienzo de los 2000, Chile venía efectivamente con el acuerdo con Canadá, con México, con algunos países de Centroamérica, pero aquí comienza esta negociación que podríamos llamar de las grandes ligas. Unión Europea, que se firma el año anterior, la negociación con Estados Unidos, y le siguen, a partir de eso, importantes socios comerciales, Corea, Japón, China. No hay que olvidarse que China o Estados Unidos, sus primeras negociaciones de TLC en América Latina fueron con Chile, dejando de lado obviamente el NAFTA, pero eso habla de cómo un país fue construyendo una reputación de país abierto al mundo, con reglas claras, que creía en el libre comercio, y que esto también, hay que reconocer, comienza a sembrarse con esta apertura unilateral, con los gobiernos, y yo recuerdo mucho esta vocación hacia el Pacífico del presidente Frei. El senador Lagos Bebé recordaba el tema de APEC, y qué importante cuando uno ve la historia esa incorporación en los 90 de Chile a la APEC, e incluso en estas negociaciones se da el caso del P4, el famoso P4 con Singapur, entre otros países, Chile obviamente, que fue el antecedente del TPP-11 o del TPP-2 en esa época. Entonces creo yo que al final del día el TLC de Chile con Estados Unidos fija un estándar importante en las negociaciones comerciales, temas laborales, medioambientales, estamos hablando hace 20 años, pero cómo fue influyendo en otras negociaciones y consolida esta reputación de Chile como un país abierto al mundo y que cree en el libre comercio. Creo que fueron dos cosas muy relevantes y que se mantienen hasta el día de hoy. Y muy importante también para promover libre comercio en la región, porque después del tratado con Estados Unidos fue posible para Estados Unidos negociar tratados de libre comercio con la República Dominicana, con los países de Centroamérica, con Colombia y con Perú. Y eso abrió toda una parte importante del continente.
Segundo, era una base que permitía también la construcción de la Alianza del Pacífico, promoviendo más unidad entre los países de América Latina. Entonces, yo creo que la visión de Chile, el liderazgo de Chile, la fortaleza de Chile en libre comercio, también ha impulsado los tratados de Estados Unidos con muchos países de la región y también más unificación y más oportunidades entre los países de la región, particularmente en la Alianza del Pacífico. Ricardo. Fíjate, es que, claro, aquí uno no es que se vaya del TLC con Estados Unidos, pero que todo esto en un contexto que no es un vacío o no es una mirada solo bidireccional Estados Exclusiva, Unidos-Chile. digamos. O sea, toda esta política comercial, como decía Jorge y Kathleen, te complemento más. La participación de Chile en APEC, que costó $1 kilo entrar. Sí, claro. Y eso fue gracias, bueno, no es que gracias a Chile, obviamente, pero el presidente Frei empujó. De hecho, el primer año fracasamos y al final fue aceptado Chile. En esos 5 años que Chile fue aceptado, de que fue aceptado en la PEC, hasta que comienza la negociación con Estados Unidos, Chile se gana un espacio en el Asia-Pacífico. Hubo países que rechazaban el ingreso de Chile porque pensaban que era un país que iba a retrasar la agenda de liberalización. Había países, Wow. y habían otros que encontraban que Chile podía ser demasiado liberal para su agenda más industrializadora, que mira hacia adelante, porque la PEC es una diversidad de países. Entonces, Chile demostró que tenía una vocación de apertura muy fuerte. Y eso implicó que junto con Estados Unidos, no solamente China, el primer acuerdo que hace el libre comercio es con Chile, un país que no renegó, y la palabra es muy fea, no puedo decirlo porque soy diplomático, ex diplomático, un país que tenía una mirada muy multilateral, pero alejado de lo bilateral, era Japón, por ejemplo. Japón, sin embargo, el primer acuerdo de libre comercio lo hace con Chile. Exactamente. Y lo mismo con la República de Corea. Y son por los temas agrícolas que ellos miraban la agenda multilateral, porque negocian apertura agrícola si me dan otras cosas en otras áreas. Pero aquí entonces Chile se ganó un espacio y producto de nuestro tamaño medio, no somos un país chico tampoco. Tampoco me gusta que digamos que somos un país enano. No, somos un país mediano, pero de tal naturaleza que no generamos una amenaza en algunos sectores económicos. Y los países que se querían abrir tomaban a Chile como un país con el cual hacerlo. Y ahí está China, ahí está Japón, ahí está Corea. Entonces, yo complemento esto porque esta política comercial no era en el vacío, tuvimos que jugar en muchas canchas simultáneamente, no solamente los tratados bilaterales, el tema multilateral, APEC y OMC. O sea, no podía hablar horas, ¿entiendes? ¿No? Pero, Correcto, pero Fíjense, senador, que está en el nivel que Chile, en los círculos internacionales, es reconocido como uno de los países más abiertos al mundo y el que negocia tratados de libre comercio. Y eso demuestra finalmente, cuando uno ve la historia, cómo estos tratados finalmente son la puerta de entrada para ir consolidando relaciones comerciales, políticas, de cooperación. Y hay algo que uno ve desde la universidad cuando estudia Chile, que Chile es percibido en el mundo como un país predecible, estable. Uno cuando negocia con Chile o habla con Chile sabe a quién tiene al frente. Y ese es un activo muy relevante para nuestro país. Y ha ganado eso por la calidad del equipo, pero también por la calidad de los beneficios de lo que ha negociado el país con cada uno de esos otros países, porque ha generado beneficios para las personas de Chile. Entonces, todos los países quieren hacer cosas que benefician su población. Entonces, yo creo que eso es otro factor. No es solamente buen negociador, pero un negociador con resultados concretos para sus personas. En eso hay algo que es bien impresionante, Kathleen, quisiera preguntártelo a ti, digamos, porque no se trata solo de un tratado comercial, si bien ese es su principio fundamental, pero conlleva también en su negociación se termina transformando en un vehículo para generar desarrollo sustentable, para generar nuevas prácticas laborales, y en ese camino, digamos, Chile ha ido incorporando, gracias a la magnitud que tuvo este TLC con Estados Unidos, prácticas empresariales y de gobierno corporativo que prácticamente se desconocían o que no estaban con la fuerza en esa época instalados en nuestra
nuestra clase empresarial y nuestra elite, digamos. Como sabemos, digamos, son tendencias que ya estaban en Estados Unidos mucho más avanzadas. Y ahí quisiera preguntarte cómo ha sido la inclusión, por ejemplo, de estos ejes SGE, de medio ambiente, social, gobernanza, en el ecosistema de negocios de Chile, a partir precisamente de la suscripción del TLC. Yo creo que ha sido muy importante porque a través de primero el comercio y segundo la inversión, y la inversión en los dos sentidos, hacia Chile y hacia Estados Unidos, yo creo que uno tenía que entender cómo llegar a esos mercados. Por ejemplo, en la primera fase en las exportaciones, cómo vender en Estados Unidos. Y eso requiere trazabilidad de los productos, requiere niveles sanitarios distintos, etc. Entonces, todo este proceso de la entrada y entrar, cómo hacerlo y relacionarse con compañías importadoras en Estados Unidos ayudaba a aumentar los estándares. Y a través de la inversión llegaba muchos aprendimientos, capacitaciones, de niveles de maneras de hacer los negocios en forma más sustentables, medioambientalmente, en términos de gobiernos corporativos y en muchas otras áreas también. Entonces, era muy importante este intercambio, el encuentro, para levantar la competencia. Vuelvo al asunto de la competencia. Entonces, todos los actores en los dos países tenían que subir al máximo estándar que estaba llegando. Aprendimos y la introducción de tecnologías obviamente ayudó mucho. Yo creo que es muy importante. Y últimamente, en los últimos años, las fuerzas de la importancia de la relación en los mercados de capitales entre Chile y Estados Unidos, porque los financistas internacionales, bonos, también financiamientos, tienen estándares más altos en términos medioambientales, en términos de gobierno corporativo. Y efectivamente, si uno no cumple, tiene tasas de interés más altas y uno es menos competitivo. Yo creo que Chile ha sido muy vanguardista en eso, la República en su emisión de su deuda, pero también las compañías. Eso ha ayudado a bajar los costos, subir los estándares y hacer Chile más competitivo mundialmente. Muchísimas gracias, Kathleen. Senador Ricardo Lagos Weber, las inversiones de empresas estadounidenses en Chile son muy diversificadas. Estamos hablando de minería, energía, alimentos, retail, finanzas, seguros, tecnología industrial, desarrollo digital, como data center que se han instalado acá, entre muchos otros mercados y campos como sectores, como señalaba Kathleen Barclay. Por lo tanto, ¿qué papel ha jugado la imagen internacional de Chile a la hora de atraer a diversos sectores económicos de Estados Unidos, digamos? Y cómo esta buena fama de Chile se puede mantener en el tiempo, de modo de seguir atrayendo inversionistas. Yo creo que yo no puedo hablar por los inversionistas de Estados Unidos en Chile, porque tendría que hablar con más cercano a ellos, pero me imagino que lo que ellos ven en Chile es un país relativamente predecible desde el punto de vista de sus decisiones. Después hablaremos de los altibajos que hemos visto en el último tiempo, porque eso hay que abordarlo también, ¿ya? Dos, que acá hay una institucionalidad que les da ciertas garantías, ¿ya? Tres, en el caso de Estados Unidos, creo que los 200 años de relaciones han ayudado, también con nuestros altos y bajos, con nuestros claroscuros que hemos tenido en la historia, pero en lo grueso, en lo medular, en lo que yo digo son los valores más profundos, creo que tenemos una mirada compartida, como sociedades, ¿ya? Con el tipo de democracia que a mí me interpreta. No es igual, no es idéntico. He dicho que han habido episodios de distanciamiento, pero en lo grueso, la mirada larga, yo siento que con Estados Unidos, más que un acuerdo de libre comercio, es más que atraer inversión, es más que el visa waiver, pero el visa waiver esconde detrás también una relación, ¿ya? Una confianza, que estuvo a punto de quebrarse en un minuto, pero ahí está nuevamente. Entonces, el acuerdo de doble tributación. O sea, yo siento que con Estados Unidos eso hace que cuando un inversionista norteamericano
que tiene recursos que quiere invertir para generar utilidades, no es para hacer caridad, anda buscando dónde le va a generar una utilidad y esa utilidad sea segura, sea confiable y crezca. Bueno, Chile da esa sensación, esa impresión que tiene Chile. ¿Ah? Otra cosa, y por eso que hay que cuidarlo, tú dijiste, ¿qué hace para mañana, para el futuro? Esto se cuida todos los días, esto es como la democracia. No me quiero poner lírico, esto es como el amor. Tenés que cultivarlo todos los días. La amistad, la tenés que cultivar. Hay amistades que no tienes para qué verte todos los días porque están ahí, duras, que son firmes, pero tenés que alimentarlas. Y la confianza en un país, lo atractivo que uno puede ser, lo motivante, tenéis que cultivarlo todos los días. Y eso, entonces, por eso cuando hubo llamados hace poco, y en este gobierno al principio, con ciertas autoridades económicas que hablaron de refundar la política comercial, de legitimar la política comercial, porque quiere decir que estaba delegitimada la política comercial, se cometió un error muy grande que generó un ruido que le costó leer a nuestros interlocutores en los distintos foros. Chile se sienta en la PEC entre Canadá y China. En la OMC, más o menos lo mismo. Y te preguntan los dos, que son bastante distintos, China y Canadá, ¿qué está pasando en Chile? Absolutamente. Y algo similar, para no solamente pegarle el punto de vista comercial a este gobierno, ocurrió en la administración anterior con ciertos valores compartidos, como el tema migración, el tema medioambiental, con el acuerdo de pacto de migración, el pacto de Escazú. Pero lo que quiero decir es que uno tiene que tener, cuando adopta una mirada larga, sabe que hay circunstancias nuevas, mantenerla. Y aquí yo entonces valoro que se dio pie atrás y que sea del gobierno del presidente Boric que tengamos hoy día aprobado el TPP. O CPTPP, como quieran llamarlo. Se aprobó en este gobierno, con este Congreso, ¿ya? Que le da legitimidad a ese acuerdo. Jorge, ¿tienes...? Sí, es que yo también creo que fue efectivamente el primer año de este gobierno en materia política comercial un tropiezo. Lo que ocurrió con el TPP, con esto de legitimar la política comercial. Nosotros decíamos, ¿por qué una consulta para legitimar? O sea, ¿no es legítimo los más de 3 millones de empleos directos e indirectos que ha generado el comercio internacional para Chile? ¿Eso no es legítimo? Y también temas incluso de dilatar el cierre de la negociación con la Unión Europea. Pero creo, como dice el senador, que fue un tropiezo, un traspié, y hemos mantenido esta línea de política comercial y en definitiva de un país que se sabe lo que piensa, que se sabe lo que busca y que sabe cuáles son sus objetivos frente al mundo en materia de relaciones comerciales. Jorge, y siguiendo un poco en esa misma línea, ¿cómo ves hoy a Chile en términos de la sofisticación de la relación económica y su apertura con naciones del primer mundo, como Estados Unidos, comparado con otros países de la región, incluidos México? ¿Tú crees que mantenemos las ventajas competitivas o ya no están así y estamos en una cancha mucho más pareja con nuestros vecinos? ¿Cómo lo ves tú? Esta es una discusión eterna. Yo creo que es un error pensar que Chile no se ha ido sofisticando o diversificando su canasta exportadora, los mercados, e incluso avanzando en un mercado mucho potencial que es el mercado de los servicios. Pero creo que todavía tenemos ventajas comparativas y competitivas interesantes. Recursos naturales y minerales. El cobre, lo que ocurre con la energía renovable, especialmente la solar y eólica. El litio, una oportunidad donde Chile tiene dentro de los 3 países con principales reservas. Luego tenemos algo que ha mencionado Catherine y el senador, la solidez institucional. Esa solidez de reglas del juego claras, del Estado de Derecho, es muy importante en las relaciones económicas internacionales. En tercer lugar, creo también que, como se habla en los foros internacionales, las reformas estructurales que son internas, que permiten que los tratados se aprovechen de mejor manera, Chile tiene una política fiscal con disciplina, tiene estabilidad macroeconómica y tiene 2, creo yo, tareas pendientes en ese sentido. Uno, que es el déficit de infraestructura, que hoy día es crítico en el sector de energía, lo dicen, por ejemplo, los interesados en invertir en hidrógeno verde, que hay un déficit de infraestructura pública. 2, el tema de la permisología, que se ha puesto de moda. No solo la permisología, sino también la judicialización de proyectos. No puede ser que Chile tenga cerca de 10.000 millones de dólares judicializados en proyectos. Algo está pasando ahí, o la excesiva duración de esos juicios. Y lo último, que lo hablábamos en la parte previa, todo el tema de capital de riesgo, cómo se puede aprovechar el acuerdo de doble tributación, la cantidad de empresas chilenas que están localizando inversiones en Florida, que es un destino típico, empresas chilenas que se están internacionalizando en Estados Unidos. O sea, toda esta nueva dimensión a partir del Tratado de Libre Comercio y también, obviamente, con el reciente acuerdo de doble tributación,
que se aprobó en Estados Unidos. O sea, hay una proyección interesante. Creo que Chile sigue teniendo ventajas competitivas y comparativas muy interesantes, y todo en definitiva lo que es la transición de la economía encuentra a Chile y América Latina con una oportunidad probablemente única para dar un salto. Muchas gracias, Jorge. Yo estoy muy de acuerdo. Yo veo muchas oportunidades hacia el futuro. El Tratado de No Doble Tributación es particularmente importante para la inversión en los dos sentidos, desde Chile a Estados Unidos y desde Estados Unidos hacia Chile. Pero lo que tú mencionaste sobre la importancia de Chile en la cancha mundial con cosas como el litio, hidrógeno verde, son muy, muy importantes. Uno puede pensar que el mercado de Chile es relativamente chico o mediano, pero en esas cosas Chile juega en una cancha mundial, y donde Chile puede proyectarse, no solamente en términos de exportación de productos, pero en términos de desarrollando tecnologías, particularmente en hidrógeno verde. Yo veo y estoy de acuerdo que necesita más infraestructura y también en facilitar más el asunto de los permisos para los nuevos proyectos. Pero posiblemente el mercado chileno no es suficiente para el tamaño de los proyectos que puede potenciar en hidrógeno verde. Pero Chile, si toma la iniciativa y el liderazgo en eso, puede conectarse en las cadenas logísticas internacionales muy importante, y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y los tratados que tiene con otros países, también combinado con eso, y puede realmente ofrecer una tremenda oportunidad de crecimiento para el país hacia el futuro. Y hay otro capítulo de los emprendedores que es muy interesante, pero el senador quiere mencionar Quería algo. complementar a Kathleen y a Jorge en este tema. En el tema, por ejemplo, del litio, de hidrógeno verde, y concentrándome solamente en la relación con Estados Unidos, lo cual sería bastante obtuso de Chile solamente privilegiar eso, pero ocurre que en Estados Unidos hay una política pública de fomentar la electromovilidad. Exactamente. Con subsidio. Primer país capitalista del mundo, subsidio. ¿Subsidio para qué? Para desarrollar una industria que vaya reemplazando el uso de los fósiles, de los combustibles en base a fósiles. Bueno, y Chile ahí creo que tiene una posibilidad, Exacto, con su tratado de libre comercio, Exacto, con su regla en el marco de inversiones, de ir buscando también unos joint ventures que son importantes. Y para eso entonces creo que, y volviendo a la realidad nuestra, el tema de permisología yo no lo miraría a menos, creo que es un tema que tenemos un rollo, Sí. y lo otro es apurar rápido la explotación del litio de mejor forma. Yo sé que ahí está Codelco, está Pacheco metido a concho en eso, pero creo que tienen que acelerar el ritmo porque esto no es eterno. Senador, Ya hay varios países más que están en esto. Vamos a hablar de la permisología después, pero me gustaría tocar el tema, digamos, de cómo el TLC se puede convertir de verdad en un catalizador de este desafío gigantesco que tenemos Estados Unidos y Chile, y no solo a nivel mundial, digamos, de lograr la neutralidad, carbono neutrales en 2050. Pero cómo el TLC puede llevar a la práctica, digamos, y catalizar estos cambios a través de recursos como el cobre y sobre todo el litio y el hidrógeno verde. ¿Cómo le sacamos es que no- partido? ¿Cómo podemos sacarle punta con el TLC? Los acuerdos, tampoco, a ver, el acuerdo no es el resultado final de algo. El acuerdo es un instrumento jurídico, ya por ponerlo así, es un instrumento jurídico, es un tratado que te abre puertas y te genera caminos marcados, señalizados, velocidad máxima tanto, curva más adelante, frene, por este lado no se puede, todo esto está permitido, todas estas variantes están, haga un stop poder acá, haga la escala de más allá. ¿Y qué habla el norte? El norte es generar crecimiento, generar riqueza, generar comercio, inversiones que redundan en beneficio al final. O sea, todo esto genera actividad económica que termina en empleo, termina en innovación tecnológica. Entonces, el acuerdo está. Ahora lo que tengo que hacer son los países, su sector privado, en concordancia con lo público, de sacarle partido a eso. Entonces, el acuerdo ya está. Tal vez se pueda mejorar en ese aspecto, tal vez, pero no sé qué más ponerle al tratado con Estados Unidos para que tenga lugar, sacarle punta al lápiz con la política, por ejemplo, de subsidio que tiene en Estados Unidos la electromovilidad. La pega es nuestra a esta altura. Somos capaces de hacerlo nosotros. Tendremos que tal vez sumar fuerzas con otros países. Está Australia, está Argentina, está Bolivia, que tienen otras realidades. Pero me parece a mí que también en algún minuto, esto no le gusta a algunos sectores, hay que explorar
o me la arreglo solo para sacar el máximo provecho a nuestro litio, ¿ah? O junto con hacer todo ese esfuerzo, me coordino con otros países para sacar un máximo provecho del litio. Como creo que las condiciones en América Latina no siempre son las mejores para trabajar de manera conjunta, por diversas consideraciones, creo que Chile, desde su política exterior, debería ofrecer eso para que no se diga que nos olvidamos del barrio, como nos dijeron en alguna época, dejar esa puerta abierta, golpear esa puerta, ¿ya? Y al mismo tiempo trabajar rápidamente en nuestra explotación de manera unilateral, por último, para generar un espacio. Pero creo que en esto, como política exterior, ya me saco la camiseta solamente del bilateral, creo que Chile debe abrirse a generar espacios de entendimiento con otros países que tienen litio, que no son muchos, y en los cuales esta ventana puede ser corta. Ya leí, no sé si fue en The Economist o en The Guardian, que China está viendo la posibilidad de generar Baterías con sodio. Baterías con sodio. Entonces, en una de esas nos vamos a quedar mirando como que nos quedamos al principio del siglo XX con el salitre, cuando apareció el salitre sintético. Ya, bueno. Y quiero reforzar lo Como que que no dijo deprimir el día lunes, no voy a deprimir. lo que dijo el senador sobre las oportunidades que pueden ofrecer un ejemplo muy concreto, donde por tener el tratado, Chile tiene una posición privilegiada en las conversaciones sobre esos temas con Estados Unidos. Hace, no me acuerdo, 10 años atrás, hubo algunos cambios que estamos viviendo, muchos cambios en el mundo energético. Estados Unidos está empezando a producir GNL, LNG, para exportación, pero obviamente quisiera, exportar a ciertos países. Por el hecho de haber tenido un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Chile fue uno de los primeros que tenía acceso a esta energía, que ayudaba a bajar los costos de energía para la gente de Chile. Y eso es un ejemplo, y yo creo que hay oportunidades en este momento con hidrógeno, con litio, pensando en lo mismo, creatividad, para aprovechar el momento, porque estoy de acuerdo. Esas cosas, como era el GNL en su momento, litio y hidrógeno verde son de hoy día. Tenemos que aprovecharlo hoy. Y GNL, no quiero pasar mensajes, pero se lo voy a hacer. GNL fue posible, entre otras cosas, porque el Estado de Chile, fue en el gobierno, no importa, el Estado de Chile empujó activamente eso desde el Estado, desde la ENAP, ¿ya? Y generó la posibilidad de que los privados se asociaran al desarrollo de esas inversiones. Entonces, quiero decirte que el Estado también, Chile tiene que moverse, tiene que movilizarse. Ahora, Jorge, Francisco, desde la academia, sí. ¿cómo se ve eso de cómo movilizar, cómo potenciar sectores que están aún todavía tan en verde como el hidrógeno verde? Dando garantía de Estado de Derecho y que Sí. se cumplan las leyes. Estoy de acuerdo. Estaba pensando también la importancia de este TLC desde el punto de vista del consumidor chileno, o sea, desde la importación, gas, petróleo, productos electrónicos. Siempre es sintomático, uno dice, en Chile los productos electrónicos, los que vienen de Estados Unidos, tienen un precio más accesible que lo que ocurre en otros países de la región, y también está relacionado a esta apertura o los beneficios de este tratado. O sea, estos TLC, como bien decía el senador, son una puerta de entrada con reglas claras y que terminan generando beneficios muy directos finalmente en las personas. Ahora, ¿cómo aprovechar todo el potencial o las áreas que pudieran haber, que hubiera proyección o que pudieran estar más rezagadas? Es un mix, porque los tratados de libre comercio no resuelven todos los problemas o los desafíos económicos o políticos de políticas públicas en los países. Es una puerta, pero tiene que venir acompañada de políticas públicas claras en los países, Estado de Derecho, separación de poderes del Estado, lo que se llama la institucionalidad de los países. Y creo que Chile, más allá de situaciones que ha enfrentado, sigue siendo reconocido como un país con solidez institucional, al menos en América Latina, de los países con mayor nivel de desarrollo en ese sentido. Y termino con el tema de la relación con Estados Unidos. No hay que olvidarse que la relación con Estados Unidos es histórica en cooperación en defensa. Las academias de guerra, por ejemplo, los de Chile y de Estados Unidos tienen un diálogo permanente de estudios. Hasta hace pocos años, el principal destino de estudios de posgrado de Chile era Estados Unidos y siempre compite con España y con el Reino Unido. El programa Fulbright, ¿cuántas personas que hoy día influyen en el país han pasado por este tipo de intercambios? Entonces hay una relación histórica de valores compartidos que se consolida, creo yo, o saca una nueva faceta con el TLC,
pero que es histórica y que tiene mucha proyección, y que si uno dijera Chile frente a las potencias, que eso va para otro programa, donde al final del día siempre Chile va a mirar su interés nacional, pero donde tiende, por lo menos así per se, creo yo que es con Estados Unidos. Catherine mencionó otro tema que es bastante trascendente, que es muy reciente además, que es el fin de la doble tributación. Tú señalaste la importancia que iba a tener esto. ¿Cómo va y de qué manera va a beneficiar sobre todo a las pymes chilenas, y cómo podemos lograr una mejor llegada de nuestras pymes a Estados Unidos, diversificar aún más esta cartera, aun cuando, como señalábamos inicialmente al inicio de este conversatorio, son 764 pymes las que ya están trabajando y exportando a Estados Unidos, y Estados Unidos hoy día es el principal destino, digamos, de las pequeñas pymes y sobre todo de las microempresas lideradas por mujeres, digamos, que también es otro tema que ha incentivado precisamente el TLC. ¿Cómo poder lograr apoyar a que las pymes lleguen a Estados Unidos? Well, primero, como usted mencionó, estamos empezando de un buen base, pero yo creo que hay una tremenda oportunidad para crecer, particularmente en áreas de servicios. Yo veo mucho servicios interesantes yendo a Estados Unidos, y no solamente a Florida, Texas, California, Georgia, Nueva York, por todas partes de Estados Unidos. Yo creo que el tratado de no tributación ayuda, particularmente si están formando compañías en Estados Unidos, porque evite pagar impuestos 2 veces, entonces más plata invertir, más trabajos que puede generar. Pero yo creo que hay algunas cosas específicas en el AmCham. Estamos trabajando muy fuerte en este año a través de nuestro Comité de Comercio Internacional. Yo creo que primero es ayudar a los emprendedores a entender mejor cuáles son las oportunidades. Estamos haciendo una serie de seminarios con distintos estados de Estados Unidos, con los emprendedores, con las compañías medianas y chicas, para explicar con quién puede relacionar. ¿Emprendedores chilenos? Chilenos. Ah, ya, okay. Ya, Sí, para entender. chilenos. Claro. Sí, para entender con quiénes pueden hablar en Estados Perfecto. Unidos, cuáles son los servicios que están disponibles para ir en varios estados. Hay subsidios para compañías, por ejemplo, en Texas. Hay ayuda para tener oficinas, ayuda legal, muchas cosas que ayudan a los emprendedores. Eso es una cosa. Segunda cosa que estamos ayudando, y tenemos una misión programada junto con Endeavor en el mes de noviembre, ir a Estados Unidos, ayudar con un soft landing en Florida, en Miami. Y vamos a juntar con distintas organizaciones del Estado, organizaciones de financiamiento, organizaciones, cámaras de comercio, que vamos a abrir puertas. La tercera cosa que yo creo que es importante es profundizar mucho más en algo donde hay mucha oportunidad para emprendedores y compañías medias y chicas exportar más a Estados Unidos. Vamos a profundizar una conversación sobre facilitación de comercio, porque las trabas puede ser mejorar la digitalización de los procesos, etc. Son tremendamente costosos para compañías medianas y chicas. Las grandes pueden asumir esos costos mucho más fácilmente. Y nosotros queremos profundizar cómo podemos. Tenemos un grupo de socios trabajando en cuáles son las trabas más importantes entre Chile y Estados Unidos y cómo podemos facilitar su solución. Y como cuarta cosa, y eso es para el año que viene, esperamos desarrollar un trabajo entre las compañías grandes de Estados Unidos que están presentes en AmCham y los emprendedores que quieren ir a Estados Unidos para tener un tipo de mentoring, para facilitar su entrada en Estados Unidos, porque yo creo que eso puede ser un trabajo muy específico que ayuda mucho en profundizar las capacidades para nuestras compañías en Chile, medianas y chicas, exportar y invertir en Estados Unidos. Muchas gracias, Catherine. Senador, ¿quería complementar? No, estaba poniendo atención. No, es que veo que bueno, dijo 4 cosas de las cuales claramente están programadas. O sea, hay un trabajo que existe, que se está haciendo.
Y es Perdón, un- ¿y eso lo hacen ustedes como AmCham o esto también está en conversación con el gobierno chileno? Porque Trade Facilitation tiene el componente de que los que viven el comercio, los que o sufren las medidas, si quieren, o conocen las restricciones, tienen una opinión de cómo mejorarla o identifican dónde está. Pero de ahí eso hay que llevarlo a los gobiernos para que las instancias bilaterales faciliten esto. Algunas cosas se pueden solucionar tal vez entre privados, pero muchas de estas reglas o normas requieren que los gobiernos, los ejecutivos intervengan en esto. Aduana, los servicios, públicos. los ministerios, Cancillería, servicios de salud, medioambientales, o sea, obstáculos técnicos al comercio. O sea, creo que esto que hace son entre privados, pero esto tiene que llegar a alguna parte, estoy inventando. Dirección General, bueno, se me cayó el carnet, subrey, ya, a golpearse. Estos son las medidas que yo creo que hay que abordar con Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, y eso es parte de nuestro plan. Tenemos que saber cuáles son muy bien y tenemos que relacionar con SUBRE y también con la Embajada de Estados Unidos y también con la Cámara de Comercio en Estados Unidos para que las grandes compañías que tienen esas trabas puedan ayudar con potenciales propuestas de solución. Entonces, eso es un ecosistema que tenemos que construir, empezando con entender muy bien cuáles son los problemas, acercar sobre, estamos en conversaciones con ellos, también con la Embajada, Cámara de Comercio en Estados Unidos y también con el USTR, porque eso es algo muy interesante en el contexto de APEP. Que fue anunciado por presidente Biden en el año pasado. Sí. Entonces, es todo un ecosistema, pero tenemos que construirlo desde entender cuáles son los temas para tener una agenda de trabajo bastante concreto. Fíjese, Perfecto, senador, Jorge. que es tan importante este tema que el TLC Estados Unidos con Chile en 2015 llegó al 100% de los bienes sin arancel. Por lo tanto, la discusión aquí no es de aranceles, es de temas regulatorios, es de trámites. Esto es lo que se llama el proteccionismo detrás de la frontera, que cuando tú ya entras al mercado y te encuentras con un requisito administrativo, con un problema con un servicio público, hay un catastro que hace la Subrey de todas estas barreras no arancelarias que son las más difíciles de identificar y de combatir, y creo que ahí hay una agenda amplísima para trabajar con Estados Unidos. Jorge, en ese sentido incluso surgen desafíos completamente nuevos, digamos, después de 20 años obviamente va todo evolucionando. De hecho, la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, ha dicho que entre los desafíos entre Chile y Estados Unidos hay que avanzar en la protección de propiedad intelectual, que es un tema que para Estados Unidos siempre estuvo sobre la mesa, pero que también incluye otros temas nada que ver, por ejemplo, el combate a organizaciones criminales transnacionales, el narcotráfico, los delitos cibernéticos. Desde esa perspectiva, ¿estamos preparados como país para iniciar una conversación en otros términos, con mirada de futuro respecto de esos temas y de otros? Yo creo que con Estados Unidos hay una tradición de cooperación en materia de seguridad, de defensa, más allá de lo comercial, y por lo tanto hay una base ahí para seguir avanzando. El crimen organizado que tú mencionas, o el crimen transnacional, hoy día, de acuerdo a nuestras mediciones, es el principal riesgo político que hay en América Latina. Así lo percibe la ciudadanía. Y hay toda una experiencia que tiene Estados Unidos en combate al narcotráfico, en cómo lidiar con carteles más sofisticados, que claramente puede ser de apoyo a nosotros. Y nuevamente eso es una expresión de una relación bilateral que va más allá de lo comercial, pero que incluso desde el punto de vista de lo comercial va mucho más allá de un arancel. Esta cooperación, en definitiva, que abre las puertas del TLC, claramente nos puede ayudar en desafíos que enfrenta Chile y América Latina en general, que son de muy difícil solución. El tema migratorio, el tema del crimen organizado, la ciberseguridad, que en todos los índices América Latina siempre está en la parte baja en cómo combatir la ciberseguridad, en cómo proteger infraestructura crítica y muchos temas que hoy día obviamente hacen más, o pueden hacer más vulnerables a los países frente a situaciones de ese tipo. Fíjate que yo quiero, yo sé que queréis preguntar más cosas, pero que en este tema hay ejemplos del día a día en esto. Mira, el tema del visa waiver, al final del día, fue un tema de la capacidad que tenía el Estado de Chile, que no es el gobierno, el Estado de Chile, de suministrar cierto tipo de información Exacto. a la autoridad norteamericana respecto a chilenos y chilenas con antecedentes delictuales de algún tipo, ¿ya? Y aquí hubo que resolver un tema doméstico en Chile de hasta dónde y qué tipo de información.
pero siempre nunca perdiendo de vista lo siguiente, que ahí es cuando se perdieron algunos de los nuestros, que el visa waiver no es un derecho. El visa waiver no es una obligación que tiene un Estado de darte una exención de visa. Es un beneficio que te están dando. ¿Ah? Te están dando... Mire, yo le doy esta facilidad a usted y lo que le pido a cambio es todo otro. Entonces, en eso como en ese tema, son temas concretos, es cuando uno dice, ¿y por qué Chile puede hacerlo? Al final nos pusimos de acuerdo, ahora estamos en el tema de implementación, ahí yo soy optimista siempre, pero en esta, la norma está, se firmó el acuerdo, se sacaron las fotos, se firmó, pero va a ser la implementación del día a día lo que va a garantizar que esto persista. Y no quiero ampararme en el visa waiver para siempre, pero el visa waiver beneficia a 350.000 chilenos al año. Yo sé, son pocos comparados con los 17 millones que somos, pero ese visa waiver también tiene un elemento de imagen hacia afuera, de confiabilidad con las instituciones chilenas respecto a lo que los ojos que nos ven desde afuera, no solamente la autoridad policial o de seguridad norteamericana, sino que los ciudadanos norteamericanos, los parlamentarios americanos, todo eso genera entonces este cuadro de confianza que es lo que te digo que genera. Pero volviendo a tus temas, todo esto lo podemos hacer bilateralmente, los temas de seguridad, narcotráfico, pero es insuficiente. Yo creo que nosotros tenemos que... El tema es la agenda global en esto. Sí, nos quedan muy pocos minutos y hay un tema que no quiero dejar pasar. Rato, yo tengo una reunión a las... que es la permisología, que ustedes han planteado como un elemento fundamental. Este gobierno ha tratado de avanzar precisamente en reducir la burocracia, un proceso que se ha hecho lento. Todos los últimos gobiernos han intentado mejorar un poco la velocidad con que se tramitan los proyectos, pero esto sigue siendo todavía un obstáculo. ¿Cómo influye el factor burocracia en el éxito o fracaso de los proyectos? Muchos de ellos impulsados por empresas estadounidenses. Y si este ítem contribuye al fortalecimiento del TLC con Estados Unidos, abordarlo de verdad para reducir los tiempos de tramitación. Les dejo abierto a todos la respuesta en esto. Yo empiezo. Yo creo que este tema es tremendamente importante para más inversiones y mejores inversiones. No es bajar estándares, es tener buenos estándares. Eso es lo que queremos. Pero hoy día puede demorar 10, 15 años y puede tomar miles de permisos. Entonces, yo creo que una de las oportunidades que hay aquí es poner de acuerdo cuáles son los temas más importantes y tener los permisos críticos en vez de tener muchos que pueden duplicarse. Tener un mejoramiento en términos de coordinación entre las distintas áreas del gobierno para tener permisos que tienen requisitos altos, pero claros, y con permisos más consolidados en términos de números y con tiempos más expeditos. Y eso yo creo que va a ayudar. Pero yo creo que es muy importante no solamente facilitar inversión, pero facilitar buenas inversiones con mejores estándares para el país, para el crecimiento sustentable en beneficio de las personas y su desarrollo. Jorge, de repente se piensa que tener estándares altos implica más burocracia, cuando no debiese ser así. No debiera ser contrapuesto. Y el problema de la permisología en Chile, yo creo que el Estado ha avanzado en plataformas, en ventanillas únicas, pero aquí yo diría que hay que ponerse un casco y entrar a picar en el detalle. Hay mucha permisología que es en el servicio público con nombre y apellido, que sigue operando de una manera, podríamos decir, donde no le ha llegado la modernización del Estado. Este es un trabajo muy de relojería, muy fino. Y por otro lado, está el Poder Judicial y lo que está ocurriendo con la judicialización, que también hace que aumente este número de años en proyectos, porque la inversión extranjera no solamente es, muchas veces la inversión extranjera es adquisición de empresas, asociaciones, no siempre son nuevos proyectos, pero lo que estamos viendo, por lo menos en los nuevos proyectos, de acuerdo al catastro de bienes de capital y otros indicadores, es que efectivamente hay una ralentización en el desarrollo de los proyectos nuevos por esta permisología que, insisto, no todo es ley,
No todo es un llamado al senador o a los legisladores de que hay que sacar adelante leyes. Se han sacado muchas leyes adelante. Es trabajo fino y, por otro lado, ver qué es lo que está ocurriendo con el Poder Judicial en esto que muchas veces se transforma en un diseñador o definidor de políticas públicas, y creo yo que tampoco ese es su rol. Senador. No, mira, no es mucho más lo que yo puedo agregar en este tema, porque yo creo que hay una oportunidad 50 y 50 de que se haga algo que marque una diferencia en este gobierno. Creo que la necesidad de llegar a un entendimiento, estoy hablando de la coyuntura ya, en la propuesta de un pacto fiscal que tiene un elemento que queda para el último, el tema tributario propiamente tal, pero el tema de crecimiento, el tema de mejor uso de los recursos públicos, el tema de la permisología, como se dice, va a estar en la agenda. El fin de semana tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Hacienda, tengo una reunión con el ministro Grau, porque creo que hay que estar encima de esto. Yo sé que este es un tema aburrido para la opinión pública, permisología, imagínense, no va ni nada, no vendemos nada en el matinal con este. Pero No, créeme que pero esto puede es mover una- la aguja desde el exactamente. punto de vista de los estados de ánimo para invertir. ¿Ya? Y puedo pecar de optimista, pero veo al gobierno que entiende, o al menos un sector del gobierno, claramente, de que esto hay que avanzar. Y veo que se va a hacer todos los esfuerzos para hacer un cambio, un quiebre en esto. Cuando se dice no se trata de rebajar estándares. Cuando yo digo permisología, no solamente que yo estoy compitiendo con un estándar ambiental o de salud versus riqueza, utilidad, lucro, codicia, como se trata de poner. Una falta de estándar es cuando no tenemos la capacidad para procesar los requerimientos. Mira, todavía no rebajé ni subí el estándar. Estoy atochado, no doy abasto con el personal que tengo. Ni siquiera logré saber si el estándar era bueno o era malo. Es que no logro siquiera mover, Iniciar destrabar el proceso como para la poder caja saber de qué entrada cosa. de solicitudes. De pedirle estas responsabilidades a veces a los seremis de regiones, no están preparados tal vez. Tal vez de la cuarta región, perdón, los del norte, donde están las mineras, tienen más capacidad a veces para procesar estos temas que aquellos en donde no están acostumbrados a cierto tipo de desarrollo, pero producto de a veces del alza del precio de los minerales, etcétera. Hay emprendimientos mineros en algunas regiones que no tienen la capacidad instalada. ¿Captaste que no hablé todavía si el estándar era bueno o malo? O sea, no tengo la capacidad del Estado de gestionarlo. Y después de eso tengo que ponerme las pilas para saber si lo que estoy exigiendo es razonable y si estoy cumpliendo con los tiempos más que razonable o no. Y por último cierro con este tema. No saco nada con tener todos los permisos, haberlo hecho en tiempo y forma, adelanté los mecanismos si no hay un Estado de Derecho. Hay una empresa desalinizadora en Quintero Puchuncaví que tiene pero todos los permisos. No es que le falte uno. Ha invertido 300 millones de dólares por una inversión de 1.000 millones, lo digo porque esta es mi región. Bueno, y ya ha estado tomada, el sitio ha estado tomado porque hay sectores locales que señalan que no están Podría conformes con la tener instalación, daño, etcétera, que el daño que se va a hacer con la eventual salmuera, etcétera. Entonces yo me pregunto, si llego al extremo, hago todo el esfuerzo en permisología, esta empresa consiguió, tiene todo el permiso, todo, ganó todos los recursos que le metieron en la Suprema, todo. Sin embargo, siguen Pero trampándose los por un tema proyectos. de hecho, está tomada la empresa y no puede operar y con eso no puede levantar capital. Y si no levanta capital, va a quebrar y ya. No, sin duda, Ya, es uno entonces, de los... te quiero decir de que pero yo tengo optimismo. De que sí En se este está sí tomando tengo en serio optimismo. este tema. La y que- permisología no nos va a resolver, Sí. no va a ser la panacea, pero va a ser un cambio, puede mover la aguja. Perfecto. Muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a nuestros panelistas. Ya estamos llegando al final de este conversatorio en vivo que hemos denominado El futuro del TLC Chile-Estados Unidos. Y quisiera agradecer a nuestros invitados, Kathleen Barclay, directora de AmCham Chile, Ricardo Lagos Weber, senador de la República, Jorge Satt, director y académico del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. A nuestra audiencia les quiero recordar que el video de este evento quedará en forma íntegra en latercera.com en el bloque Socios para un futuro mejor, que resalta la importancia del TLC firmado en 2003 entre Chile y Estados Unidos y que es posible gracias a la alianza entre nuestro medio de comunicación y la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio AmCham Chile, BCI y su plataforma internacional,
y la cervecería AB InBev, que agrupa a marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Muchas gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos esta mañana. Les deseamos una muy buena semana y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.